A finales de los 70 surge en Reino Unido un movimiento cultural y sobre todo musical que quiere romper con todas las normas sociales y con los sonidos rock que consideraba comerciales. Comienza así la historia del punk con bandas como los británicos Sex Pistols o Ramones en Estados Unidos. En esa misma época en España la transición musical tiene su germen aquí en La Laguna con una banda, Escorbuto Crónico. 3 músicos entre los que se encontraban Miguel Díaz, zurda, con quien hablamos hoy de esos inicios musicales y de cómo ha ido evolucionando su carrera con otra formación, Guerrilla Urbana, que sigue en activo 40 años después. En este local de ensayo, en el centro de La Laguna, en Tenerife, germinó una de las semillas del punk en España. En 1977, estas paredes vieron a los miembros de Escorbuto Crónico criticar a los estamentos de poder y luchar contra todo tipo de represión, a golpe de guitarra, bajo y batería. En este mismo lugar, Guerrilla Urbana lleva resistiendo en el panorama musical 4 décadas. Este local contiene la esencia del punk en sus paredes. Miguel Díaz, zurda. ¿Cómo prefieres que te llame? Zurda. Zurda. ¿De dónde viene este apodo? Pues proviene de que nosotros nos reuníamos en la parte de atrás de la catedral, un montón de gente, gente de todo tipo, y yo solía llevar una guitarra porque me gustaba la música y tocar, y yo soy zurdo absolutamente para todo, y tocaba con la guitarra invertida, ¿sabes? Igual que Kurt Cobain o Jimi Hendrix, ¿sabes? Y entonces un amigo nuestro se llamaba, que era Vino Dico, el tipo me vio tocando y el tío se quedó así, porque yo tocaba canciones de eso, de blues y tal, y decía, ¿tú has visto el pibe ese que toca con la zurda? Que toca con la zurda, que toca con la zurda, que toca con la zurda. Le digo, mira, yo le decía, José, yo toco con las dos, ¿sabes? Lo que pasa es que toco invertido. ¿Y qué música tocabas en esa época? Nada, yo llegaba a una guitarra española a la que le había puesto cuerdas de acústica, y allí nos reuníamos un montón la mayor parte de la gente eran delincuentes todos, ¿no? Y luego estábamos 3 o 4 tipos con la matraquilla de formar un grupo. Y yo de vez en cuando llevaba la guitarra por allí y me ponía a dar la turra, ¿sabes? Luego yo llegaba a mi casa y decía, coño, ¿cómo hace esto? Y lo ponía en los discos. En aquel tiempo ponías el vinilo, discos antiguos como el que Just Out en directo de los Rolling Stones, Mira Tú y tal, o de Jimi Hendrix, ¿cómo hará esto este cabrón y tal? No había como ahora tutoriales en YouTube que te enseñan lo que es una escala menor, una escala mayor, el sistema Cage, todo eso, nada. Era todo a base de oír. Tiene que ser así, y por ahí empezó el rollo. Y terminan formando Escorbuto Crónico. Fuimos 4 y ensayábamos al lado, en casa de mi padre, porque no teníamos este local todavía. Pero el cuarto que estaba con nosotros, que era el segundo de guitarra, le daba por quedar con todos sus camellos de anfetamina en casa a la hora del ensayo. Le di un toque, que tenía todo el día para quedar con ellos donde le diera la gana, y a la segunda vez ya lo agarré por el fondillo del culo y por aquí, y lo lancé para afuera y nos quedamos en un trío. Guitarra bajo y guitarra, y batería. Una época en la que, como tú decías, no había tutoriales, no había internet, no había nada. No había móviles. ¿Cómo llegan las referencias del punk aquí? Pues es una cosa que hay que recalcar, porque dado Canarias siempre ha tenido la única ventaja de ser una colonia y estar en el sitio donde está, es que al tener el régimen de puertos francos, muchos barcos que iban hacia el Reino Unido o venían del Reino Unido hacia aquí o hacia Sudáfrica u otros países de aquí del continente y tal, traían discos. Es decir, que los discos llegaban antes a Canarias que a la mainland, digamos, ¿no? A la península ibérica y tal. Y entonces aquí había
O sea, gente que tenía verdaderas maravillas de eso sin ir a Londres a comprar los discos. Y esos discos no estaban en Madrid, ni los podías conseguir. Sino los que estaban en Madrid los tenían eran porque iban a Londres, pero aquí los podías comprar, por esa razón. ¿Y qué referentes tiene Escorbuto en esa época? Yo oía todo tipo de rock and roll, ¿no? Era la música que me gustaba. Pero la banda trapera del Río, que eran de la ciudad satélite de Cornellá, en Barcelona y tal, grabaron un disco con la misma casa, la Belter, que le grababa discos a Manolo Escobar y a tú imagínate, ¿no? Y nosotros sacaron un disco que yo estaba un día resacado en casa de mi padre, tirado en la cama viendo la radio, y no me acuerdo qué emisora era, Radio 3 puede ser, o alguna de estas, de ámbito estatal, y salió el single de ellos y tal, ¿no? Con una canción que se llamaba Venida a las cloacas y tal. Dije, es esto es esto. O sea, es un disco que está grabado antes que el Nevermind the Bollocks o el primer disco de punk que se grabó, que fue el de los Damned, en Londres. Es más potente, las letras son mucho... vamos, yo me explico cómo Belter le grabó aquello a aquella gente. Y entonces, claro, al principio cuando tú empiezas a tocar en un grupo, empiezas haciendo versiones a ver cómo va ensamblándose todo. Y de repente te llega un hachazo de eso, como fue el disco de los Sex Pistols, que salió en el año 77, y oyes tú como rugen las guitarras esas, dices tú, eso es lo que me gustaría a mí hacer hasta morirme, ¿no? No eran ingleses y tampoco de Estados Unidos. Para muchos, esta banda peruana, los Psychos, de la década de los 60, es el primer grupo punk de la historia. Es una de las teorías sobre la aparición de este movimiento en la escena musical, aunque lo cierto es que en esa época ya había grupos como The Kinks, The Who, The Seeds o The Small Faces, que influyeron a los considerados emblemas del punk, los Sex Pistols y The Clash, que emergieron en los 70. En Estados Unidos surgieron los Ramones y los Stooges de Iggy Pop. Pero fueron los Sex Pistols quienes popularizaron el género con buenas campañas de promoción, como la portada del single God Save the Queen, perteneciente a su único álbum, Nevermind the Bollocks. O esta entrevista irreverente en la BBC que supuso casi el final de la carrera del presentador, pero ayudó en cambio a la banda a ser más conocida. En ese momento en Inglaterra se vivía un ambiente de caos político, con huelgas y mal funcionamiento de los servicios públicos. Frente a este panorama de descontento, los jóvenes veían en estas bandas una vía de escape para afrontar la realidad. Sus canciones eran breves, con letras contestatarias y provocadoras, y sus actuaciones en ocasiones acababan con violencia. El movimiento punk supuso sin duda un choque social por su actitud y su estética. Estamos hablando de una época en la que aquí en La Laguna había una ebullición cultural de artistas bastante potente. ¿Qué estaba pasando aquí para que fuera un lugar de cultura y de contracultura también tan potente con respecto a otros lugares de España y de Canarias? Porque estaba la universidad, yo creo que era un polo básico, ¿no? Antes no existía, hay que aclararse a los millennials, no existía la de Tafira y todo, o sea, la de Gran Canaria, y venía gente de todas las islas aquí, incluso gente que venía a hablar aquí desde España y tal, ¿no? Y entonces, saharauis venían también y tal. Y entonces, siempre cosas como estas son producto del cosmopolitismo. Y en Canarias solo hay dos ciudades cosmopolitas. Una es Las Palmas y otra es La Laguna. La cultura en ese momento era un compromiso hacia una libertad, un compromiso lleno de esperanza. Todo lo que hacíamos tenía esa visión creativa y crítica. Ese movimiento estudiantil que era la bandera, independientemente del movimiento obrero, del movimiento sindical,
que estaba pujante, y en esos años de transición, lógicamente, teníamos referencias a través de, yo qué sé, La Voz de Canarias Libre, era una reivindicación, además de la independencia de las Islas Canarias, pues de toda una cultura que estaba absolutamente desconocida, marginal, ¿no? El mundo aborigen. Y un papel relevante en esa época, lógicamente, es el Centro de la Cultura Popular, de realización de miles de conferencias por los barrios y los pueblos y las plazas, publicación de libros, de discos, ¿eh? Entonces yo creo que todos esos elementos fueron los que fueron forjando una conciencia crítica de protesta y de manifestación en las calles. La gente subía corriendo diciendo que la Guardia Civil está disparando, pero no te lo creías, no te lo podías creer. Incluso pensábamos que serían balas de fogueo o alguna cosa de esta, ¿no? Vemos como el guía de la Guardia Civil se aposta ahí y disparan hacia arriba, ¿no? No había ninguna algarada en ese momento, sino que Javier, que estaría mirando a través de las cristales, pues la bala le atraviesa. Pero lo más duro de ese momento es que algunos compañeros salen con un pañuelo blanco, bajan las escaleras y les golpean a la Guardia Civil, y ellos lo que intentaban decir que hay un herido. Y esta persona insiste en que hay un herido y tal, entonces que subiera arriba, y tardan en bajarlo, y me acuerdo que bajan y poco menos que como si fuera un saco de papa lo tiran ahí al coche. Y no arrancaron, no se dieron prisa, ¿no? Después de la muerte de Javier, lógicamente el estudiantado se echó a la calle, no solo desde el ámbito académico, sino los ciudadanos vieron que había sido un atropello innecesario, desmedido. Pues vinieron los refuerzos de los cuerpos mercenarios de la policía y aquí la laguna fue tomada, fue copada. ¿Entiendes? Aquello yo creo que fue una gran toma de conciencia social hacia los rastrojos del franquismo, ¿no? Que hubo hitos de tipos sociales, políticos, culturales, que merecen ser recordados porque forman parte de tu personalidad, de lo que se llama la identidad de un pueblo, ¿no? ¿Por qué se va Escorbuto Crónico al País Vasco? Porque ya llevamos una guerra abierta contra nuestra nunca bien ponderada fuerzas del orden público y tal aquí, y nos llegó un chivatazo al padre del bajista, que era un miembro del PSOE, de los antiguos, o sea, de los antiguos de la dictadura y tal, de que nos estaba preparando un montaje policial para quitarnos el medio y tal. O sea, nos iban a cargar aquí donde no sé cómo lo tenían planeado y tal, meternos un tollo de droga, encerrarnos abajo y tirar la llave a tomar por culo. Entonces lo que hicimos fue coger la batería y nos fuimos a un sitio donde la policía tenía unos problemillas un poco más, digamos, en qué pensar, ¿no? Otros problemillas que más le incumbían en qué pensar que estar persiguiendo a una gente por la música que hace o por la estética que lleva. Y nos fuimos a Rentería, que está cerca de Donostia, de San Sebastián, ¿no? En los años del plomo. Entonces, como tú verás, ahí estaban cagados los calzones, y de nosotros pasaban, de nosotros y de casi todo el mundo, de la movida musical pasaban totalmente. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Pues cerca de un año. ¿Y por qué vuelven y cómo se encuentran esto a la vuelta? Ya estaba más tranquilo esto. Pero había explotado ya lo que venía en Gerben había explotado, y entonces había o sea, salían grupos por todos lados. Grupos, quiero decir, en la onda en que íbamos nosotros, ¿no? Y había montones de grupos, todos los grupos, o sea, era una ocasión de eso, no solo de la cuestión musical, sino ya te digo, había gente que se dedicaba al teatro, hacía clubes de cine alternativo, semanas de cine, de todo. Daba gusto vivir aquí.
Conrad se crea en el 85, ya Escorbuto Crónico no existe, y entonces estábamos en ese mismo contexto, estaba Guerrilla Urbana, que es la herencia de Escorbuto, El Baño de Dios y nosotros. Eso es en el 85, esa es la fotografía de las tres grandes bandas que luego van a tener permanencia, ¿no? Y que tocamos mucho. Y fue muy sencillo identificarse con ese movimiento, ¿no? Lo hice mío, lo hicimos nuestro. Rabia, rechazo al sistema, todo lo que estaba uno en contra en ese momento, ¿no? El No Future que venía de Sex Pistols y tal, y nosotros aquí lo vivíamos, más viviendo en una isla, ¿no? Una red inmensa de circuitos de cintas de cassette donde escuchabas música autogestionada, y todo eso te crea a ti un sentimiento de identidad diferente al resto, ¿no? Yo es que ahora lo veo como una cosa muy voluntariosa, ¿no? Gente que casi no sabíamos tocar, que tuvieras muy claro que las versiones eran una cosa de aprendizaje y que el resto eran composiciones propias. Poder darle rienda suelta a nosotros mismos, ser nosotros mismos, que ya es bastante complicado, ¿no? Creo que siempre hemos sido bastante comprometidos de nuestras posiciones políticas y de opinar, no cortarnos un pelo a hablar. Precisamente eso es lo que nos gustaba y nos sigue gustando del movimiento punk, ¿no? A medida que nosotros íbamos aprendiendo a tocar los instrumentos, también nos íbamos acercando a otros estilos, ¿no? Entonces, el primero está muy marcado por la música hoy, ¿no? Que es una mezcla de punk y skin. Entonces, el ska como que se nos dio bastante bien. Yo que sé, aparece Metallica en nuestras vidas y parece que no. Nos dejamos crecer los pelos y empezamos ya una línea más de rock and roll, ¿no? En los años 80, en Santa Cruz de Tenerife, surge también Familia Real. Y Ataúd Vacante, grupo que continúa siendo un referente 40 años después. Igual que Subresiduos, banda que nace en Gran Canaria y que sigue en activo. Grupos que han pervivido de forma sólida y con mayor formación sin renunciar a la esencia originaria. Musicalmente, pues, simplemente nos hemos dejado llevar. Me volví en el 2015. Lo que único casi quería saber es si Zurda seguía componiendo las letras, que es el coco pensante del grupo, ¿no? De su forma de componer las letras y tal. Y 2 disquitos han salido de momento. Una eclosión de bandas. Nombrabas a Guerrilla Urbana, que ensayaba en este local. Escorbuto y Guerrilla se conocieron ahí, ¿no? Después de venir de Euskadi, ya el grupo venía partido por la mitad, porque habían 2 miembros, éramos 4, 2 que estaban más por una tendencia hacia el ska, ¿sabes? Y otros que seguimos una tendencia más por en plan hardcore más potente, estilo de Kennedy y tal. Y entonces lo que pasó fue que Guerrilla Urbana se quedó sin guitarra, porque se le fue. Y entonces el bajista y yo, de Escorbuto Crónico, entramos como 2 guitarras del grupo. Y entramos en el año, pues, 85, 86. Pero ellos ya venían funcionando desde el año 83, porque eso sí lo puedo asegurar, porque una vez tocamos en Santa Cruz de La Palma, nosotros y ellos, en el año 83, o sea que ya estaban funcionando. Me faltan las mujeres, ¿dónde estaban? Fue el primer, digamos, llamado movimiento tribu urbana, no sé cuánto, donde era igual exactamente una piba que un pibe. Formaban sus grupos, y estoy hablando de Tiro en la nuca, Acción directa, Mujeres de provecho, Chute de esperma. Habían no sé cuántos grupos de tías. Eso antes no se había visto nunca en ningún movimiento. Y entonces, si íbamos 20 por la calle, con las pintonas y tal, pues a lo mejor iban 7 o 8 tías. Los viejos decían,
Si es una hija mía, tío, le cojo y le arranco el pescuezo, ¿sabes? Pero no se tenía como otro rollo de decir, estamos nosotros y luego nuestras pibas. Sino aquí cada uno opina, piensa, hace y deshace lo que tal. En ese sentido creo que fue el primero, la primera vez en que ambos sexos estaban a la par, ¿no? Fue un avance, sí. Nosotros lo que queríamos era romper los estereotipos, ¿no? Un poco como reivindicación de aquí estamos nosotras y también podemos hacer cosas importantes, pero sin pensar lo importante que podía llegar a ser, que no digo que esto sea el no va más, pero dentro del mundo del punk, Chute de Esperma es un referente y era como que ese era el camino que teníamos que hacer y nos sentíamos empoderadas, aunque en esa época no supiéramos ni lo que significaba esa palabra. Creemos que sí, que en Canarias somos el único grupo de chicas punk, porque antes que nosotros estaba Mujeres de Provecho, que eran 4 mujeres, transgresoras y tal, pero más pop. Cuando empezamos tendríamos 14, 15, 16 años. Luzan y Elena, que son la guitarra y la bajista de Chute de Esperma, estudiaron en La Pureza y claro, ellas sabían tocar la guitarra, tienen solfeo. Y a las canciones de misa que ellas cantaban en La Pureza les cambiábamos las letras y hacíamos letras a nuestra bola y la gente nos animaba, muchachas, ¿por qué no hacen un grupo? ¿Por qué no hacen un grupo? Y eso como que se nos fue metiendo en el gusanillo y decíamos, pues deberíamos de hacer un grupo. Si los hombres pueden tener bandas, ¿por qué las mujeres no podemos tener bandas? El primer concierto que dimos fue en el Garaje Hermético, gracias a Tiro en la Nuca, que nos dejaron el local y los instrumentos para ensayar. Poquito a poco, Usa se compró su guitarra, Elena se compró un bajo, mi madre me regaló un micrófono y entonces fuimos como haciéndonos nuestro arsenal, ¿no?, para el grupo, ¿no? Hicieron la gira de rock por barrios, que de hecho tengo todavía el recibo, pagar a Chute de Esperma la cantidad de 25.000 pesetas por la gira de rock por barrio, que tocamos con Ataúd Vacante, con Guerrilla Urbana, con Conerra, pues con los grupos Rebaño de Dios, los grupos que había así en el momento. Después de que paró el grupo, paró todo, la historia, cada una siguió con su vida y no teníamos ni idea. Luego nos dijeron, métanse en el YouTube, que están las canciones de Chute de Esperma en el YouTube. Nosotras alucinando, a alguien se le ocurrió subir la maqueta que nos grabó Manolo el Máquina con un 4 pistas en los 80, sonaba fatal, pero era lo que había en esa época. Hicimos 5 copias y de esas 5 copias la gente empezó a copiar, a copiar, a copiar, a copiar. Llegó hasta Colombia, o sea, han llegado, a mí me escriben todavía por el YouTube un montón de gente como, qué guapa, qué banda, me encanta la banda, ¿por qué no se vuelven a juntar y tal? Digo, ninguna de las chutas pensamos jamás que esto iba a llegar tan lejos, o sea, que son casi 30 años después. Y es que da igual los años que pasen, y un ejemplo son las bandas actuales, como Frau o Violeta Bill. Grupos donde la protesta contundente y la distorsión siguen siendo la mejor combinación para la reivindicación social. ¿Consideran que ustedes fueron referentes para otras bandas del mismo estilo en el resto del país? Pues ahora pienso que sí, porque nosotros tuvimos una parada antes de la... Pues se veía en el 2016, puede ser, o algo así, y alguien ahí en Euskal Herria se dedicó a... Se le metió en la cabeza hacer un disco de... ¿cómo se llama esto? De tributo a Guerrilla Urbana, y entonces empezó a poner en internet, ya cuando eso había internet, y aparecieron grupos de todo el Estado español, ingleses, de Sudamérica, unos de Estados Unidos, o sea, entonces cada uno escogió una canción y la hicieron, creyendo que ya estábamos, no íbamos a dar. Entonces, evidentemente, luego hubo un detalle, me hizo mucha gracia, que era el hermano del bajista actual, ya se jubiló, estaba de hermano mayor, dando clases en Las Palmas, y tenía de compañero a un argentino que era de Buenos Aires.
Y el tipo en la casa, en una fiesta que estaba todo desfasado total, puso una canción nuestra y empieza el argentino a cantarlo y tal. Y el tipo se dice, pero, tío, ¿tú cómo te sabes esto? Dice, vos, en Argentina todo el mundo la canta. One time, here we go, right now. Hubo una generación de punk, ¿no?, anterior a la nuestra. Estamos hablando de 2 años antes, claro, antes de que eran 2 años, 3 años antes. Hubo una serie de grupos como Basura, Odio, eran muy amigas del grupo Escorbuto Crónico. Nosotros tuvimos un grupo Escorbuto, pero antes de Guerrilla Urbano, o compartiendo local, aquí en Canarias estaba Escorbuto Crónico. Y entonces después ya compartieron local con Guerrilla Urbana, pero estos grupos venían a tocar a País Vasco. Cuando venían las bandas de las Islas Canarias tocaban en este circuito que nosotros habíamos organizado, con casas ocupadas donde nosotros autogestionábamos todos estos lugares. Nos comunicábamos a través de los fanzines, no teníamos el teléfono móvil. Entonces se hacía por el teléfono de la casa, el teléfono de la cabina telefónica y con entrevistas escritas. Se mandaba en una carta, te llegaba la carta con las respuestas escritas. Muchas veces todo esto era así, o en una cassette que alguien se había grabado ahí, pues la entrevista en el cassette. Entonces, este medio de comunicación era para nosotros la manera de saber qué era lo que opinaba uno sobre el mundo que le rodeaba, ¿no? Cómo era la situación aquí en las Islas Canarias. Y esta gente de Canarias también tenía otra visión. Realmente Escorbuto Crónico se hicieron muy conocidos allá porque fueron en un programa de radio, me parece que fue y tal, y empezaron a echar pestes contra Ronald Reagan, ¿no? Y entonces eso a nosotros nos llegaba. Todo eso nos influenciaba, todo ese es mi bagaje para construir después Cortato. Bandas que te iba a cantar en un idioma que yo entendía, ¿no? Porque el euskera lo aprendí después canto en euskera, pero al principio canto en castellano. Pues de repente que nos cantaran estas cosas, pues me parecía muy importante. Sí que hay una deuda histórica también de reconocimiento a nivel general con estas bandas que hemos mencionado, especialmente Guerrilla Urbana, que es la banda que aglutina todas estas bandas que he mencionado antes, ¿no? Cuando conseguimos colarnos en cualquier tipo de estas de grietas que vemos, entramos ahí nosotros como un rayo. Y eso es ese es el papel que tenemos que tener. No el decir, a ver si consigo de repente yo también que sea mainstream, o que de repente, incluso con el paso del tiempo, como hemos solido ver también, ¿no? No, sí, claro, esta gente también hicieron cultura, tal. Bueno, sí, desde luego que me van a considerar de repente que nosotros también hicimos cultura, prefiero seguir estando en la contracultura. Estamos hablando de los años 80, en los que en lo musical en España siempre se habla de la movida madrileña, ¿no? Eso es lo que ha trascendido y lo que ha quedado ahí en la historia, ¿no? Pero estaban pasando, como estamos viendo, estaban pasando otras cosas en Euskadi, en Galicia, en Canarias. ¿Por qué eso no es tan popular o no se conoce tanto? Nosotros cuando llegamos a Euskal Herria, a nosotros nos ponen como uno de los que tocaron en el concierto donde ellos consideran que empezó el rock radical vasco, y estamos nosotros, que no pensamos, que fue en Tudela, un concierto contra la OTAN que hubo del año 84, 81, no me acuerdo, con barricadas, fíjate tú, barricadas no eran nadie, con Basura de Rentería, que fueron con los que ensayábamos allí y tal, con Air China y otros grupos y tal. Todavía Cortato ni existía. Cuando estuvimos allí empezaron a tocar RIP y nosotros tocamos con el primer concierto grande de RIP. Una vez que estuvimos allí, conocimos a Escorbuto, que al morir todos, bueno, al morir el guitarra y el bajo, pasaron a ser una leyenda. RIP, que murieron casi todos. Cicatriz, tocamos con ellos también. Vimos a Muguruza, a los hermanos Muguruza llegar a unas magdalenas en Rentería, a hacer su primer concierto como Cortato. Lo vimos nosotros. Es decir,
ya es una cosa extraña, pero es que nosotros teníamos más nivel musical que ellos. ¿Entiendes? O sea, los tíos lo decían, después no, los tíos empezó a subir el nivel musical, pero cuando nosotros empezamos a tocar aquí, decía, hostia, los canarios, ¿pero dónde vienen, no? O sea, teníamos más nivel musical que todos los grupos que estaban saliendo, y que luego fueron, pues, han sido mitos, ¿no? Nosotros decidimos agarrar la música, una vez que conocemos el punk, nosotros escuchamos a los Sex Pistols, empezamos a mirar traducciones, escuchamos que dicen Dios salve a la reina y a su régimen fascista. Escuchar a los Clash, que les vemos en el año 81, justo después de un intento de golpe de Estado del 23F. Todo ese periodo llamado de transición, ¿no? que nosotros vivimos de manera tan dura, pues es el que a nosotros nos va creando también como militantes políticos. Y entonces decidimos nosotros contestar, intentar cambiar todo eso a través de la música. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una versión oficial de los hechos a la cual le viene muy bien que exista esa movida madrileña. Nosotros estábamos diciendo, las cosas no son como nos están contando, cómo se está edulcorando, como se dice, aquí está, ¿no?, la nueva ola madrileña, y esto es lo que nos cuentan de la versión oficial y nos viene muy bien porque estamos diciendo que aquí hay democracia. Nosotros estamos contando otro tipo de cosas a través de nuestras letras. Hay un interés claro precisamente en que esa sea la música que escuches cuando vas en el taxi, cuando estás poniendo una tele, ¿no? Entonces, música masticable, música como la fast food, ¿no? También, ¿no? Esa música también que sea de consumo rápido, que no moleste. Entonces, si alguien te está contando otro tipo de cosas, como que digas, ¿qué está pasando, no? Está claro que hay todo un sistema preparado, es toda una industria del entretenimiento. Entonces, no me digas a mí solamente que lo mío es político, no, lo tuyo también es político. No me vengas a mí con esas, ¿no? Pero eso es lo que interesa. Lo que interesa es mantener el sistema, que el IBEX 35 siga subiendo sus intereses, ¿no? Y que nosotros, clase trabajadora, pues nosotros somos trabajadores de la cultura, ¿no?, sigamos estando ahí, que casi ni se nos vea ni se nos escuche. No todo lo que había en la movida madrileña tampoco podemos encajarlo en ese saco, ¿no? O sea, yo he sido un gran fan, por ejemplo, de Radio Futura. Santiago Serón, por ejemplo, el cual me considero muy amigo, y yo muchas veces también les tiraba la puya, ¿no? Porque ellos eran gran fans también de todo el pop que en ese momento se estaba haciendo en Inglaterra, como los Smiths, ¿no? Pero que era un grupo que cantaba La reina está muerta, ¿no? Y sin embargo ellos siempre buscaron como otro tipo de recovecos y nunca cantaron algo explícito. Pero sí que, sin embargo, desde su música también ellos tuvieron mucho que ver con una reivindicación precisamente del mestizaje, de lo que tenía que ser el encuentro de diferentes culturas, un respeto máximo por todas las demás lenguas que se hablaban en el Estado español. ¿Que nos quieren silenciar? Por supuesto, nos quieren silenciar. Pero bueno, somos gente incómoda y bueno, pues en una canción también decía, precisamente en los años 80, aunque esté todo perdido, siempre queda molestar, y ahí seguiremos nosotros. Guerrilla Urbana cumple este año 40 años en activo. Por aquí ha pasado un montón, es decir, no ha sido siempre los mismos músicos, la misma formación, y todas las personas que han pasado, esto ha funcionado asambleariamente siempre, no se ha impuesto el criterio de uno para hacer esto o para hacer lo otro, ¿no? ¿Y la autogestión es lo que les ha permitido mantener la libertad para hacer lo que han querido? Yo lo hubiera hecho de otra forma. También me he metido a escribir libros, ¿no? 2 novelas y un poemario. Ahora estoy escribiendo otro libro y tal, que básicamente es lo mismo. Es lo mismo que hago con las letras de un grupo, lo que pasa es que en un libro, una novela, son unas aberraciones, ¿sabes? Y las canallas, el triunfo de la golfería, tal, ¿no? Que son todas vivencias de uno de aquí. Es decir, que no es porque nosotros hayamos sido autogestionados, hacemos lo que hacemos, sino lo hubiéramos hecho de todas formas, ¿sabes?
O sea, el no estar patrocinados por nadie, claro, tiene sus ventajas, y en aquella época más, y sus desventajas. Y la ventaja es que haces lo que te da la gana. ¿Qué queda de esa guerrilla urbana del año 83 hoy? Bueno, según han ido entrando y saliendo componentes, el sonido, cada uno ha ido aportando su sonido y su... En ese sentido, de los 11 o 12 discos que tenemos, en unos hay una línea un poco más hardcore, otra más punkera, otra más... O sea, ninguno suena exactamente igual que otro, ¿no? Sobre todo cuando cambias de personal. Pero realmente seguimos haciendo lo mismo. O sea, el primer disco lo grabamos en el año 89, me parece. Que fue ya... ahí definimos por dónde íbamos totalmente. Cuando tú ves las canciones que salen ahí, ves el disco en sí, lo que es, y ahora en concreto, si tú ves el último, que salió hace un año, ves una línea conceptual, yo diría que bastante recta, ¿no? ¿Y ha cambiado la cosa? ¿De ya les contratan más? ¿Cómo se sienten valorados aquí en Tenerife y en Canarias? Cero, nada. No, en Canarias sí, en Titarococ, que es el verdadero nombre de Lanzarote. En Lanzarote, por ejemplo, nunca hemos tenido problemas. Las Palmas es la otra isla capitalina y también, ¿no? Y tal, pero aquí, ¿No ha cambiado nada desde...? Nada. ¿Y qué tiene que molestar tanto a todo el mundo? A todos los colores, Probablemente no le guste el mensaje que nosotros llevemos a mucha gente, pero entiendo yo que si tú, por no molestar a quien jamás te va a votar, coges y le das por nalgas al que puede que te vote, a mí me parece como un poco kamikaze. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. A veces cuesta en 2023 con todo lo que... No sé, que la mentalidad siga siendo la misma, que la dinámica siga siendo la misma. No nos echemos flores, ¿sabes? Que hace un año metieron un rapero en la cárcel. Y hace 2 o 3 a unos titiriteros. No hay libertad de expresión. Y en otro... sobre el papel, aquí hay de todo. Luego a la hora de la verdad... En la península ya es diferente porque un grupo puede que en su pueblo lo tengan muy mal visto, en Valladolid se puede ir a tocar a Pamplona y no pasa nada. Pero aquí es imposible, ¿no? O sea, en la colonia y una isla de caciques como esto. O sea, es lo que me hace sentir de puta madre. Y perdone la palabra, que es que si estos tíos empiezan a pasarme la mano por encima del hombro, es que algo no estoy haciendo muy bien. ¿Crees que si Guerrilla Urbana estuviera en otro lugar de la península le hubiera ido mejor? ¿Tendría más repercusión? Por supuesto, el problema que tenemos todos los creadores canarios, todos en general, en todas las disciplinas artísticas, es que estamos en mitad de nada, mitad de camino de nada. O sea, muy lejos de América, lejos de Europa, y lo que tenemos cerquita y a lo que pertenecemos realmente, no me imagino yo ir a Gadir y que a la piña le vaya el rock and roll, ¿sabes? Si no, estaríamos todo el día en el Ayun, aquí, allá en el otro lado, ¿no? Y está cerquita, ¿no? Esa es como si fuera otro mundo totalmente aparte, ¿no? Entonces, o te haces lo que hizo Pérez Galdós, que es decir, mira, me voy a un sitio donde pueda escribir y haya un tío que cuando lea lo que escribo, me lo publique. O te vas a América, como pasa lo de siempre. Nosotros básicamente lo que hicimos después durante los 17 años que estuvimos vetados totalmente aquí, no es ni más ni menos que lo que ha hecho el canario durante 5 siglos, que es que cuando le aprieta el cacique, se iba a América a buscarse la comida. Y hacer cosas interesantes que hicieron muchos canarios ahí. Es jodido, ¿sabes? Y llegar a Madrid, por ejemplo,
con tu guitarra y tal, y que no sepa dónde está la guitarra, no aparezca. ¿Y ahora qué hago? Estuvimos 17 años yendo fines de semana, 2 fines de semana por mes, más o menos, para allá. Tocábamos viernes, sábado, volvíamos el domingo y el lunes a trabajar. Claro, cuanto más te putean, ahí es donde demuestra si eres un toro bravo o eres un conejo desollado, ¿sabes? Pues Urda, muchas gracias por atendernos y por hablarnos de esta parte tan importante de la historia musical de Canarias. A ustedes. Jeringón, jeringona. Dicho de una persona que molesta o enfada. Los punkis siempre han sido muy jeringones con el poder.